Uno de los mitos más intrigantes y perdurables transmitidos a través de generaciones de nativos en las Islas Salomón es el de los gigantes monstruosos. La tradición dice que estas enormes criaturas viven en cuevas y habitan espacios subterráneos que conectan las islas. Dependiendo de a quién le preguntes, algunas personas piensan que los gigantes son buenos, otras piensan que son malvados y peligrosos, con historias sobre estos gigantes cazando, matando e incluso comiendo personas. Durante mucho tiempo, esto se consideró solo cuentos, pero después de mucha investigación por parte de varias personas, estas historias están empezando a mostrar signos de verdad. Las Islas Salomón tienen una historia larga e interesante que se remonta a cientos de años. Según la leyenda, o la historia, el rey Salomón de Israel envió sus barcos comerciales por todo el mundo para encontrar los bienes más valiosos. La riqueza del rey Salomón es algo que existió y fue documentado no solo en la Biblia, sino en otras obras literarias. Y mucha gente codiciaba la riqueza de la que se hablaba del rey Salomón. Los exploradores españoles, durante la era de la exploración, sabían mucho sobre esta historia de la Biblia, y la usaron como mapa siguiendo los mismos caminos comerciales e historias que estaban escritas en antiguos textos judíos. Las islas finalmente fueron descubiertas por un explorador español llamado Álvaro de Mendaña de Neira en 1568. Navegó los mares desde Perú y se encontró con estas hermosas islas vírgenes. Mendaña estaba seguro de haber encontrado el lugar donde el rey Salomón consiguió el oro para su templo en Jerusalén y nombró a las Islas Salomón, en honor al rey Salomón. Los rumores sobre las vastas riquezas se viralizaron durante cientos de años y personas de todo el mundo se dispusieron a descubrir los supuestos depósitos de oro de esta isla. Sin embargo, las afirmaciones de Mendaña de haber encontrado oro nunca han sido probadas, pero las compañías modernas han podido extraer mucho oro de las mismas islas que exploró Mendaña. Esto llevó a muchas personas a pensar que tal vez tenía razón y que podría haber aún una gran cantidad enterrada en algún lugar, esperando ser encontrada. Pero, curiosamente, por eso no son famosas las Islas Salomón. En cambio, las Islas Salomón son conocidas como el lugar exacto donde viven gigantes. Según algunos testimonios y descripciones, estos gigantes medían 3 metros de altura, y algunos dicen que podían llegar a ser aún más grandes. Su cabello es muy largo, generalmente de color negro, marrón o rojizo. Sus ojos eran rojos, sus rostros planos y sus bocas grandes. A pesar de que parecen animales monstruosos sin mente, algunos dicen que los gigantes son en realidad inteligentes y tienen sus propias sociedades y sistemas sociales. Los nativos creen que puede haber miles de ellos viviendo en la isla utilizando complejas redes de cuevas para moverse. Ahora, sé que esto te suena raro y extraño al ver este video, porque los gigantes son, gigantes. No pueden ser tan fáciles de ocultar, especialmente 1000 de ellos. Pero aquí está el asunto. Las Islas Salomón son solo uno de los numerosos lugares, tribus y culturas diferentes que hablan sobre gigantes. En Nevada, que está a muchas millas de distancia de las Islas Salomón, hay historias sobre los Sitka, de los indios Paiute que vivieron en la zona. Contaban acerca de hombres y mujeres pelirrojos de hasta 12 pies de altura que originalmente vivían en el área cuando los Paiute llegaron por primera vez. Lamentablemente, estos gigantes no eran amigables y preferían comer personas en lugar de animales, así que se podría decir que tenían un problema para hacer amigos. Las tribus indias tuvieron que dejar de lado cualquier diferencia que tuvieran y se unieron para atacar a los gigantes. Lograron matar a la mayoría de ellos. Los gigantes que aún estaban vivos corrieron a una cueva en busca de refugio. Los indios, al ver que los gigantes estaban acorralados, amontonaron arbustos en la cueva y les prendieron fuego. Cualquier gigante que salió fue alcanzado por flechas. Los gigantes restantes murieron de asfixia. La cueva donde los gigantes se escondieron era conocida como Horseshoe Cave, pero tal vez la conozcas por su nombre actual, Lovelock Cave. La cueva Lovelock está ubicada a unas 20 millas al sur de Lovelock, Nevada. Y dentro de la cueva, los arqueólogos han encontrado cráneos humanos de gran tamaño, sandalias de 15 pulgadas y huellas masivas de manos que han sido descubiertas en varias excavaciones durante el último siglo, las cuales han seguido despertando la curiosidad de los científicos y del público. Lo que es sorprendente en esa historia son las similitudes en la descripción
de cómo lucían los gigantes y la forma en que se comportaban, coincidiendo con las historias de la gente de las Islas Salomón. A diferencia de en Estados Unidos, donde cualquier caso o susurro de algo extraordinario es mencionado, inmediatamente se cubre con capas de mentiras, negación y a veces amenazas a la vida. El país Perú es bastante diferente y muestra sus hallazgos al público. En la historia de Perú, los incas tenían reyes que eran enormes y tenían cabello tanto rojo como rubio. En el Museo del Oro en Lima, todavía se puede ver la vestimenta y la cabeza de un rey inca con alturas que alcanzan los 10 pies. Su cabeza, preservada y seca, es aproximadamente el doble de grande que la mía o la de cualquier humano. De nuevo, a diferencia de Estados Unidos, en todos lados, en Perú, hay cráneos y esqueletos gigantes. Muchos de los cráneos tampoco tienen un aspecto normal. Y no todos tienen millones de años, como la mayoría pensaría. En la mayoría de los casos, estos restos tienen solo cientos de años. Muchísimos. Hay numerosas, y quiero decir numerosas historias e imágenes que muestran que existieron gigantes, como el martillo de demolición de 64 libras, que se encontró en una mina de cobre en Gales del Norte, que tiene 3.500 años. Se han encontrado hachas gigantes, espadas y otras armas en Irán. También se han encontrado restos de gigantes en Arizona, California, Ohio, también en Perú, las Islas Salomón y mucho más. Pero nada supera a la persona que afirmó haberlo presenciado y vivió para contarlo con pruebas. Marius Buron trabajó como ingeniero de aviones y helicópteros en el interior de Australia e incluso estuvo en la Real Fuerza Aérea Australiana. En 1995 decidió salir de Australia y mudarse a las Islas Salomón para vivir allí. Marius vivió y trabajó en las Islas Salomón como piloto de helicóptero e ingeniero. Amaba la cultura, el folclore y todo sobre el país, tanto que se casó con una nativa. En cierto modo, era parte de la tribu. Después de un tiempo, comenzó a escuchar historias sobre gigantes que vivían en la zona. Al principio pensaba que eran solo historias o parte de algún folclore, pero cuanto más interactuaba con los nativos, más veía que esto no era solo una leyenda para ellos. Se sentía como si estuvieran hablando de historia, tal como los estadounidenses hablan sobre los padres fundadores, y los rusos sobre Catalina la Grande. Estos nativos hablaban de gigantes como si fueran una parte integral de su civilización. La curiosidad de Marius creció y comenzó a entrevistarlos, recopilando sus declaraciones y, en algunos casos raros, testimonios reales de personas que vieron gigantes. Compiló toda la información que había obtenido y escribió un libro, sobre todo titulado Aventuras misteriosas de las Islas Salomón. Entró en detalle sobre cada pieza de información que recopiló. Incluso habló de presenciar un evento ovni justo allí, en las Islas Salomón, y un nuevo orden mundial en el que su país, Australia, forma parte. Ahora, antes de continuar, quiero recordarles que esto fue antes de la era de Internet. Internet no estaba tan interconectado como lo tenemos ahora. La información no era tan fácilmente accesible como uno podría querer. Ni hablar de las Islas Salomón, donde Internet estaba al final de la lista de prioridades del gobierno. Digo esto porque los nativos describieron a los gigantes que formaban parte de su historia como aquellos que miden más de 10 pies de altura, con cabello largo, negro, castaño o rojizo, lo cual coincide con la descripción de gigantes de otras culturas. Su cultura no podría haber sido fácilmente influenciada por el Internet o rumores, para que inventaran la misma descripción que otras culturas. Así, los isleños no podían concebir que la existencia de los gigantes fuera un gran descubrimiento para el resto del mundo. Para ellos, no era nada, solo una parte de sus vidas. Una historia que destaca del libro de Marius fue la historia de una mujer llamada Mango. Según la historia, fue secuestrada por gigantes cuando era joven. Pasó 25 años y pico con ellos. Su familia ya pensaba que estaba muerta y solo hicieron ritos funerarios por ella, sin saber que estaba cautiva de los gigantes. Finalmente fue encontrada en un jardín en la costa noreste de la isla, pero algo en ella había cambiado. Estaba histérica, echando espuma por la boca, y lo más importante, estaba embarazada, generando más preguntas que respuestas. Según la historia,
Un gigante la había tomado como esposa, y ni siquiera puedo empezar a comprender tal relación. Cuando la gente la vio en el jardín, trataron de atraparla, pero su piel era tan viscosa que los hombres encontraron difícil retenerla en su lugar. Uno de los hombres tuvo una idea ingeniosa y consiguió algunas hojas ásperas que usaron para sujetarla y atarla con una liana. Más tarde, ella dio a luz a una mutación de un niño medio gigante. El niño solo vivió hasta la edad de 5 años antes de ser asesinado por uno de los hombres por miedo a que la historia se repitiera. Mango misma murió, pero nunca recuperó su cordura. Había otras historias similares sobre avistamientos de gigantes en la isla que Marius cubrió en su libro. Y lo loco es que no podemos decir que sea puramente una obra de ficción, porque si decimos eso, indirectamente decimos que todos los escritos sobre gigantes son ficción también. Y hay muchos textos sobre gigantes, incluso llegando hasta la Biblia. Aparte de que la Biblia es un libro altamente espiritual, también es un relato histórico de eventos que ocurrieron en la historia. Así, los arqueólogos a veces usan la Biblia como guía para desenterrar artefactos, tesoros y hacer descubrimientos de las antiguas civilizaciones. La Biblia es muy precisa. Por eso, 1 de Samuel 17, versículos del 4 al 7, tiene cierta importancia en este tema. Un campeón llamado Goliat, que era de Gat, salió del campamento filisteo. Su altura era de 6 codos y un palmo. Tenía un casco de bronce en la cabeza y llevaba una coraza de escamas de bronce que pesaba 5,000 siclos. Llevaba grebas de bronce en las piernas y una jabalina de bronce colgada a la espalda. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor y su punta de hierro pesaba 600 siclos. Su escudero iba delante de él. Goliat fue descrito como un gigante. Su altura, según se registró en la Biblia, era de 6 codos y un palmo, lo que significa que medía 9 pies y 9 pulgadas. Su casco de bronce pesaba 30 libras, que era básicamente un cubo de bronce. Ahora añade una camiseta que pesa alrededor de 150 libras, lo que es como llevar a alguien en el pecho mientras caminas. Si el peso de eso aún no te hace caer al suelo, es hora de añadir más en forma de un arma. Ahora imagínate llevando una enorme lanza de metal que pesa alrededor de 30 libras. Goliat también tenía una hermosa espada que David usó para cortarle la cabeza. También me gustaría pensar que la espada sería grande y pesada. Esto no era una historia, era un registro de un evento que ocurrió entre Israel y los filisteos. Y una cosa que me gusta de la Biblia es que también señala otros registros históricos para una lectura adicional, insinuando que algunas de las historias son la versión resumida. Y durante mucho tiempo, la gente, incluyéndome a mí, se centró solo en Goliat. Solo su descripción era cautivadora, pero lo que no me di cuenta fue que Goliat también tenía hermanos que eran gigantes. Está todo en la Biblia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículos 16 hasta el final, habla de no solo uno, sino de varios gigantes involucrados en una guerra contra Israel. Los 4 provenían del mismo país que Goliat y estaban luchando por los filisteos antes de encontrar su fin. La primera vez que se habló de gigantes en la Biblia fue en Génesis. En ese entonces, se conocían por otro nombre, Nefilim. Los Nefilim eran un grupo de seres o personas extrañas que eran inusualmente grandes y fuertes. Vivieron antes y después del diluvio. Fueron los primeros gigantes. Esto significaba que había un reconocimiento de los gigantes como una raza que existió en el pasado. Y si nuestras teorías son un poco correctas, los gigantes de las Islas Salomón podrían ser los últimos sobrevivientes de esta especie que alguna vez vagaron en la Tierra. Entonces, te he contado sobre los avistamientos, te he hablado sobre las conexiones con otras culturas de todo el mundo, y te he dicho que te suscribas a nuestro canal y que también le des me gusta a este video. Pero lo que no te he contado es un relato militar de soldados que juraron haber luchado contra gigantes en las Islas Salomón y tuvieron la suerte de estar vivos para contar la historia. La batalla de Guadalcanal fue una campaña militar que tuvo lugar desde el 7 de agosto de 1942 hasta el 9 de febrero de 1943, en y alrededor de la isla de Guadalcanal en las Islas Salomón. Esto ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la primera gran ofensiva terrestre de los aliados contra el Imperio de Japón.
El 7 de agosto de 1942, las fuerzas aliadas, principalmente marines estadounidenses, desembarcaron en Guadalcanal, Tulagu, la isla Florida y las Islas Salomón del Sur, con el objetivo de utilizar Guadalcanal y Tulagu como bases para una nueva campaña para eventualmente capturar o neutralizar Rabaul, que era la principal base japonesa en Nueva Bretaña, y fue un éxito. Entre agosto y noviembre, los japoneses hicieron varios intentos de recuperar la isla. Casi todos los días hubo 7 grandes combates navales y batallas aéreas que finalmente llevaron a la decisiva batalla naval de Guadalcanal a principios de noviembre, donde los últimos barcos japoneses fueron hundidos. Los japoneses idearon un plan e intentaron atacar la isla desde el mar y desembarcar suficientes tropas para recuperarla, pero en diciembre desistieron de recuperar el territorio y evacuaron sus fuerzas restantes en febrero de 1943. Incluso las tropas aliadas quedaron conmocionadas y sorprendidas. Y aquí es donde la historia toma un giro extraño. Resultó que las tropas japonesas estaban luchando contra 2 enemigos diferentes al mismo tiempo. Se dice que las tropas japonesas que estaban estacionadas en estas islas vieron criaturas enormes, como gigantes, que medían entre 10 y 15 pies de altura. No solo los soldados japoneses veían a estos seres, sino que también lucharon contra los gigantes. Pero sus armas no tuvieron efecto contra los gigantes. Las tropas japonesas perdieron a más de la mitad de su escuadrón en esa batalla, con algunos de los soldados llevados por los gigantes, mientras que algunos se escondieron. Los encuentros dejaron una marca indeleble en las tropas, muchas de las cuales hablaban de la dificultad para dormir, ya que eran atormentadas por los ecos de los gritos de sus camaradas. Y aunque no creas esta historia, hay algo seguro, y está en los registros. Los japoneses, que son conocidos por preferir la muerte antes que la derrota, abandonaron la misión y regresaron a casa. Por supuesto, con cada historia, leyenda, folclore y cuento contado, siempre hay quienes tienden a quedarse del lado de los hechos y las evidencias, lo cual tengo que admitir es algo con lo que esta historia tiene problemas. Por ejemplo, la historia japonesa suena dudosa, porque para empezar, las islas han estado habitadas por personas durante al menos 32.000 años. Y no solo eso, en las décadas de los 50 y 60, el área fue mapeada minuciosamente en busca de recursos minerales. Recuerda que la gente creía en la historia de Mandana, y estas personas y corporaciones se tomaron su tiempo en su exploración y explotación hasta que tuvieron más que suficiente antes de irse. También es posible que los japoneses lucharan contra los pueblos indígenas y usaran la guerra en la jungla y tácticas para derrotar a los soldados japoneses, al igual que en Vietnam. Y, desafortunadamente, algunos de estos nativos eran caníbales, lo que explicaría el comer personas, lo que también me lleva al siguiente punto para los críticos, y no voy a mentir. Ellos tenían mucho sentido con esta teoría, y es tan simple como decir que conocieron a una persona realmente alta. Mantente conmigo. El gigantismo era un problema en el pasado, y debido a la falta de innovaciones médicas, muchas personas simplemente seguían creciendo. El gigantismo, también llamado acromegalia pediátrica y gigantismo hipofisario, es una condición muy rara que ocurre cuando un niño o adolescente tiene altos niveles de hormonas de crecimiento en su cuerpo, lo cual les hace crecer mucho, o peor aún, seguir creciendo sin parar. La historia ha registrado a muchas personas tan altas que podrías clasificarlas fácilmente como gigantes. Robert Wadlow, un estadounidense que midió 8 pies, 11 pulgadas de altura, es un ejemplo de esto. Robert Wadlow fue la persona más alta que jamás haya vivido y nunca dejó de crecer hasta que murió. Mientras que la persona más alta que todavía está viva es un agricultor de Turquía llamado Sultan Kösen. Mide 2 metros y 49 centímetros, lo que automáticamente lo convierte en un titular del récord mundial Guinness. Tiene el récord de la mano más grande del mundo con unos impresionantes 27,5 centímetros y el segundo pie más grande del mundo con 36,5 centímetros. Tuvo que someterse a cirugía médica para dejar de crecer porque afectaba la calidad de su vida. Así que, de nuevo, imagina ver a Sultan Kösen viniendo hacia ti en una jungla. Personalmente, yo gritaría a pleno pulmón, diciendo, ¡Gigantes! ¡Llegaron los gigantes! Honestamente, yo personalmente aún me maravillo con la altura de los jugadores de baloncesto. Esos seres son demasiado altos. Quiero decir, mira estas diferencias impresionantes.
No sé tú, pero esto ciertamente se clasifica como gigante para mí, y eso podría ser lo que sucedió en aquel entonces. Mira a Gheorghe Muresan, que mide 7 pies, 7 pulgadas de alto. Ciertamente, en los próximos 200 años, alguien encontrará su tumba con solo su hueso de la pierna más alto que la mitad de la población mundial. También pensarían que los gigantes existieron, y el hecho de que estén en la NBA demuestra que los gigantes son atléticos. Podían correr, fácilmente arrastrarte a su escondite, y básicamente hacer lo que quisieran contigo. Y no ayudaba que a lo largo de la historia hubiera muchos estafadores y mentirosos que decían haber encontrado gigantes, e incluso se sacaban fotos con los huesos, solo para descubrir que los huesos estaban pegados para crear esa altura, o peor, fotos manipuladas. Uno de los fraudes arqueológicos más conocidos en la historia de Estados Unidos fue el gigante de Cardiff. Era un hombre petrificado de 3 metros y 3,000 libras que fue encontrado el 16 de octubre de 1869 por personas que cavaban un pozo detrás del granero de la casa de William Newell en Cardiff, Nueva York. Después de que fue encontrado, pronto se convirtió en un sitio de atracción. La creencia se volvió tan extendida que el presidente Abraham Lincoln hizo referencia a la raza perdida de gigantes, junto con mastodontes extintos, al describir la antigüedad de las cataratas del Niágara. Lo increíble fue que la persona que planeó todo, George Hall, lo hizo para demostrar un punto: que la gente puede ser fácilmente engañada. Hall, que es ateo, tuvo una pelea con el reverendo Turk y sus seguidores en una reunión de avivamiento metodista sobre Génesis 6:4, que dice que antes vivían gigantes en la tierra y eran conocidos como Nefilim, descendencia de una unión impía entre ángeles y mujeres. Y el reverendo conectó los avistamientos reportados en el periódico con la Biblia, insinuando que los eventos bíblicos son reales. Hall perdió el caso de probar que lo que estaba escrito en los periódicos era una mentira. Hall estaba enojado por haber perdido, así que quería demostrar lo fácil que era engañar a la gente. En 1868, Hall y otro hombre llamado H.B. Martin contrataron a unos hombres para cortar un bloque de yeso de 10 pies y 4.5 pulgadas en Fort Dodge, Iowa. Se usaron muchos ácidos y tintes diferentes para que el gigante pareciera viejo y desgastado. En noviembre de 1868, Hall llevó al gigante a la granja de su primo William Newell en tren. Gastó un total de $2,600 en el engaño, lo que equivale a unos $60,000 según los estándares actuales. El gigante fue enterrado en un hoyo en la granja de Newell una noche a finales de noviembre de 1868. Casi un año después, el 16 de octubre de 1869, Newell contrató a Gideon Emmons y Henry Nichols para cavar un pozo, y fue entonces cuando encontraron al gigante. Y tenía razón, la gente se lo creyó por completo. Por eso, estoy bastante seguro de que has visto esta imagen. Una fue tan buena que en realidad la creí, pero todo era una mentira. Sorprendentemente, estas imágenes no fueron hechas para engañar a nadie, sino para un concurso de Photoshop. Algunas de ellas fueron hechas por el Weekly World News, un periódico sensacionalista que a menudo publica bromas y farsas para que la gente se ría. Pero algunas personas pensaron que las fotos eran reales y las compartieron en internet, y simplemente siguió adelante. Esta es la razón por la que la mayoría de los escépticos no creen en la historia del gigante. ¿Cómo puedes diferenciar entre las historias reales y las falsas? Ten en cuenta que estas mentiras han existido durante mucho tiempo, llenas de misterios y maravillas que no se pueden explicar. Sería estúpido pensar que el mundo es tal como parece. Incluso después de contar esta historia, no puedo evitar sentir que solo he arañado la superficie.